Pues como les estaba diciendo, la carta a los Gálatas para mí es una carta muy importante. No es la primera carta que se escribe, vendría siendo una de las segundas. La primera es Tesalónica. Y una carta que está perdida, que no sabemos en qué momento se escribió, que puede ser que sea realmente la primera. Pero, en esencia, el debate de Pablo principalmente no es con las religiones paganas, y voy a explicar algo ahora, porque hay una parte que Pablo cita eso en la carta a los Gálatas, que también lo cita en la carta a los Corintios. Y tenemos que hacer clic que el pueblo de Israel, los israelitas, los judíos, tenían una mente, y por eso cuando yo le diga esto, usted va a hacer clic, y por qué con frecuencia lo hacía en el Antiguo Testamento. Los israelitas no tenían problemas con reconocer a otras divinidades. Cuando yo hablo de reconocer a otras divinidades, es que, por ejemplo, ellos Baal era el dios de la fertilidad. Diana era la diosa del amor. Ellos no tenían problema en creer que esos dioses existían. Para ellos esos dioses existían, tenían vigencia. Pero dentro de la psiquis israelita, el Elohim estaba por encima de todos esos dioses. Pablo dice, no, ninguno de esos dioses existen. No es que Dios está por encima de todos esos dioses, no. Es que Él es el único y verdadero Dios. No hay otro. Bueno, lo que pasa es que recuerde, cuando Dios llama a Abraham era un dios idólatra, era un hombre idólatra. Cuando vamos a Jacob, la esposa de Jacob le roba a su papá las estatuillas que eran los dioses. Y ellos se llevaron los dioses de su suegro, porque los dioses le daban protección. Cuando ellos llegan a la tierra de los amorreos, que son de estas comunidades, esas divinidades ya existían. De hecho, ellos venían arrastrando esas divinidades desde Egipto. Cuando Josué le dice, no sean como sus padres que siguieron los dioses de Egipto, sino sigan al Elohim. Ellos dicen, pues está bien, esos dioses sí existen, pero el Elohim está por encima de todos ellos. Por eso usted ve que regularmente en el Antiguo Testamento, de repente el pueblo está bien, alabando a Dios y todo chévere, pero cuando las cosas empiezan a salir mal, que ven que reciben como una especie de castigo, se van automáticamente a las otras divinidades como una especie de plan B. Si Dios me falla, pues tengo a estas divinidades. Y ahí es que vienen las calamidades, los tiempos difíciles para Israel. Pablo aclara, no. Ustedes recibieron las calamidades, no era porque Dios no los amaba, es porque era consecuencia de su desobediencia. Porque todavía al día de hoy ustedes siguen haciendo lo que a ustedes les place. No quieren obedecer a Dios. Entonces, eso es algo que se va a desarrollar dentro de la iglesia, porque Pablo ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, no se va a enfocar en un Dios que no tiene nombre, sino ya nuestro Dios tiene nombre y apellido, que es Jesús. Y Él se encarnó. Entonces, Pablo es quien va a desarrollar el camino para la cristología. Cuando hablamos de la cristología es la figura de Cristo, no como un Mesías conforme a la visión del mundo, sino un Mesías conforme a la visión celestial. Por eso Hebreo habla de que en Cristo tenemos todas las cualidades mesiánicas. Para el pueblo, el Mesías tenía que ser sacerdote. Tenía que provenir del linaje de Aarón. Y tenía que ser rey del linaje de David. Pero del linaje que nace Jesús es el linaje de David. Pero entonces no hay linaje sacerdotal para Jesús. Porque el linaje sacerdotal nace de Aarón. No el linaje sacerdotal del tiempo de Jesús. ¿Saben la diferencia? Cuando el pueblo regresa de Babilonia, Esdras, el linaje levítico y el linaje de los sacerdotes se perdió.
No existe. Así que Esdras se da la tarea de empezar a levantar ese linaje. Luego de que Esdras cae, cuando vamos de camino al tiempo de Jesús, a la construcción del tercer templo, Herodes Antipas reconstruye el templo. Pero hay un problema con la parte de los sacerdotes. No hay sacerdote, no hay levita. Entonces, Herodes Antipas, junto con los líderes religiosos que quedaron en Babilonia, en Israel, que es en ese tiempo que luego de los macabeos, siglo II antes de Cristo, entre los macabeos y Herodes Antipas, nacen los fariseos. Son los fariseos los que entre ellos mismos, al no existir un linaje sacerdotal, porque se perdió, lo que Esdras hizo se perdió, ellos deciden reemplazar lo que Esdras hizo y ellos mismos, entre los que quedan, empezar a echar suerte para que entre las tribus existentes surja un sacerdote. Por eso es que el padre de Juan el Bautista le toca el sacerdocio. No es porque él sea del linaje de Aarón, es que no se perdió el linaje. Entonces, ¿qué dicen sobre Jesús? El linaje de Jesús no es inventado. Jesús no viene del linaje de Aarón. Y de una manera sobrenatural, porque no hay otra manera de decirlo, el que escribe Hebreo dice, el linaje de Jesús es como el de Melquisedec. Esa no la vieron pasar. Se poncharon. 1, 2, 3. Melquisedec es una figura que aparece en el libro de Génesis, que Abraham le diezma y lo ofrenda. Usted solamente diezma y ofrenda a una figura espiritual mayor a usted en ese momento histórico. Entonces, esa figura de Melquisedec, los judíos y la Mishnah al día de hoy reconocen que ese fue el primero y que es un reflejo de Dios, porque ese nombre Melquisedec es ciudad de paz, que luego se convierte en Jerusalén. Así que para los judíos, esa figura era un reflejo de Dios que ya estaba apuntando a donde la nación de Israel iba a vivir. Entonces le atribuyen a él un linaje sacerdotal celestial. Entonces Hebreos dice, así es el linaje sacerdotal de Jesús. Viene desde el cielo. Por eso el sacrificio de él es único. No fue un hombre, no fue solamente un hombre que fue crucificado. Fue Dios encarnado. Entonces aquí vamos a lo otro. Dios no acepta sacrificios humanos. Pero Jesús fue asesinado. Y por su muerte ocupó el lugar nuestro. Esto está brutal. Eso lo explica Pablo. Nadie lo explica así. Pablo es que lo explica así. Pablo dice, es que realmente la muerte de Jesús, Dios la vio como una crucifixión. Porque ustedes lo mataron. Y lo que llevó a Jesús a la cruz fue la envidia, fue el rencor de ustedes, fue la necedad de ustedes de no aceptar el mensaje de Dios. Ustedes mataron a Dios. Ustedes lo mataron. Y esa acción suya, esa ofensa de ustedes que se encarnó en la cruz, Dios la destruyó y resucitó. Y en esa destrucción, por la destrucción de tu falta, Dios la transformó para salvarte. Eso está brutal. No fue solamente que él vino, mátenme, porque Cristo no dijo eso. Cristo no dijo, mátenme, pero él tampoco se defendió. Por eso Pablo dice, citando a Isaías,
Él fue como un cordero. Él fue sometido. Cristo nunca tuvo la intención de defenderse. Él estaba dispuesto a pagar el precio. Y lo hizo por amor a nosotros. Él sabía que él era inocente. Él cedió todos sus derechos porque el pueblo quería matarlo para el pueblo ser salvo. Entonces, Pablo usa la misma frase de Caifás. Es mejor que muera uno para salvar a una nación. Pablo dice, exactamente eso fue lo que pasó. Por la muerte de él fuimos salvos todos nosotros. O sea, lo que tú quisiste hacer mal se convirtió en una bendición para ti. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a Gálatas, entonces ahí viene el problema. Porque Pablo está enseñando a Cristo muerto y resucitado. Gálatas dice, eso está muy bonito, sí, Dios encarnó. Ok, perfecto, no hay problema. Pero Pablo, acuérdate que Cristo dijo que la ley es eterna porque proviene de Dios. Dios le dio la ley a Moisés y es una ley eterna. No se interrumpe. Ok, entonces tú aceptas a Cristo, perfecto. Dios encarnado, lo aceptamos. Pero ahora, ¿cómo vamos a vivir en este mundo? Tenemos que volver a la ley, Pablo. Tenemos que mantener nuestros rituales, porque Cristo era judío. Y Cristo nunca contrarrestó, que eso a veces a los cristianos se les va a la guagua. Cristo, los padres de Jesús, ¿hicieron sacrificios, sí o no? ¿Seguro? Sí. Cuando Cristo nació, a los 8 días, ¿no lo presentaron en el templo y llevaron las ofrendas? Que llevaron el palomino. Que encontraron allí a Ana, ¿se acuerdan? Y a... ¿Cuál fue el otro señor? ¿Zacarías era? Había un señor que también dijo, mis ojos han visto la gloria de Dios, ya puedo partir a su presencia. No me acuerdo el nombre. Entonces, luego a los 12 años, Jesús va a hacer confesión de fe. Usted sabía eso, ¿verdad? La razón por la cual Jesús va a los 12 años al templo es para hacer confesión de fe. Porque en el judaísmo a los 12 años, el niño tiene que pararse frente a los ancianos y recitar el Shema y contestar y aceptar el judaísmo como su fe. Cristo siguió toda la ley al pie de la letra. Porque el problema nunca fue la ley. El problema eran los seres humanos. Cristo demostró en sí mismo que la ley es buena. ¿Qué dice Pablo? Dime si Cristo violó la ley de Moisés o la cumplió al pie de la letra. ¿La cumplió? Cristo no falló en ninguno. Entonces, ¿qué dice Pablo? Él la cumplió por nosotros. Y cuando yo le acepto a Él como mi Salvador, viene sobre mí el Espíritu Santo. Él me llena de su amor y me da la fuerza para, mediante esos dos elementos, mantenerme obedeciéndole a Él y amándole a Él. Y dice Pablo, a diferencia de sus ancestros, que trataron de seguir la ley por sus propios caminos y se perdían. Ahora no, porque Dios ha derramado sobre nosotros su amor que nos hace humanos y rompe la cadena de nuestro corazón y nos da un corazón nuevo, Ezequiel. Totalmente sazonado por el Espíritu Santo, que es la parte divina que necesitamos para mantenernos aferrados a Él. Pastor, pero Dios podía hacer eso antes. No había manera. Porque las faltas eran tantas que se necesitaba un sacrificio o una entrega superior para poder cubrir la falta del hombre, que es lo que Pablo explica. Porque la falta, entonces, ¿qué dice Pablo? Me pasa que ustedes me acaban de hacer clic. La falta no viene desde Moisés. La falta viene desde el Edén.
Ustedes vienen arrastrando todo eso. La ley se dio para que ustedes tuvieran un camino romano, que lo pudiera dirigir. Pero ¿qué dice Pablo? Pero acuérdate que previo a la ley estuvo Abraham. Y Abraham tuvo una confianza, una fe en algo que él no veía, que él no sabía, pero creyó. Y por creer, sin ver, eso le valió para ser salvo. Y eso lo dirigió hasta el tiempo que ya estaba la nación, dice Pablo, y ahí se requiere la ley, que de hecho, aguántese. Eso fue lo mismo que Esteban le dijo cuando le estaban sacrificando. Vaya al libro de los Hechos para que usted vea. Eso fue exactamente lo que Esteban le narró. Esteban hizo una Mishnah, reinterpretó la Mishnah a la luz de Jesús. No hay manera que nosotros podamos seguir a Dios si no le hemos aceptado como nuestro Salvador. En el momento que tú le aceptas como tu Salvador, Él abre tu mente, abre tu corazón y empieza a educarte y a moldearte conforme a la imagen de Él. Y tu moral y la fuerza ya no se alimenta de tus buenas acciones, sino del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo te hace saber, yo no busco perfección, yo busco obediencia. Te podrás caer, pero en mí te levantas. ¿Qué dice Pablo sobre la ley? La ley, el margen de error es cero, porque los hombres corrompieron la ley. Creo que usted comprenda eso. Eso es lo que Pablo va a decir. La ley fue pura cuando Dios se la dio a Moisés. Pero después de Moisés, ustedes la corrompieron y la convirtieron en pecado. Y eso está brutal, porque el templo se construye después. Eso a veces la gente pasa por alto, porque usted tiene la Biblia y usted la lee y usted se ubica en tiempo y espacio. David conocía la ley. No conocía la ley. No la conocía, gracias a don Neco. ¿Cómo podemos concluir que él no la conocía? Porque cuando él siente en su corazón mandar a buscar el arca del pacto, él en su propia humanidad, con sus buenas intenciones, que yo estoy harto de decirle a ustedes, las veredas del infierno se construyen con buenas intenciones. David tenía una buena intención, era digna. Yo quiero el arca del pacto aquí, donde tiene que estar, en el medio del pueblo. El pueblo no la quiere, yo se la voy a poner en el medio. Los voy a obligar a que vayan allí. Amén. Y le dijo a 2 o 3, ve a la casa de Obed Edom, está el arca del pacto, tráemela. Vete, tráemela. Y ellos obedecieron. Buscaron el arca del pacto, la montaron y de camino el arca se resbaló. Y aquellos la tocaron. Y los chamacos murieron en el instante. Y las mulas se pararon. Y David, con las buenas intenciones, dijo, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué hice mal? Entonces los profetas le dijeron, lo que pasa es que lo hiciste mal. ¿Y cómo que lo hice mal? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Y dónde estaban los levitas y los escribas que no lo educaron? Ahí aparecieron los escribas y los levitas. Dijeron, lo que pasa es que se supone que los que bregan con el arca son los levitas. ¿Dónde están los levitas? Porque el pueblo se enfocó en lo material, en las tierras, y se olvidaron de la esencia por la cual fueron a la tierra prometida. ¿Ve? Que la Biblia no se contradice. Desde el principio, la visión de Dios no era lo material, era lo espiritual. Porque cuando están con Moisés,
No le dice, no, yo creo que tú me lo lleves al desierto, que allí yo lo voy a prosperar y lo voy a hacer rico y millonario. No, para que me adoren en el desierto. Que lo hagan en libertad. Que me adoren en libertad. Y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Yo voy a cubrir tu necesidad. Pero adórame. Yo quiero que tú me adores allí libremente. Y seas agradecido por lo que yo te he dado. Cuando usted va al libro de los jueces, dígame si adoraron al Señor durante el tiempo de los jueces. No lo hicieron. Se llegaron allí, se acomodaron en sus casas, empezaron a hacer otras cosas. Por eso fue que empezaron con las altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Y cuando volvían a Dios todo les salía bien y a los 3 días se olvidaron. ¿Por qué? Porque no eran agradecidos. El malagradecido tiene memoria corta. Nunca olvide eso. Memoria corta y selectiva. Eso no falla, mi hermano. No falla. No falla. Ese grupo no, pero los hijos fueron peor que los padres, que es lo que Pablo le dice también en los Gálatas. Oye, los hijos fueron peores que los padres. ¿Por qué? Porque no aprendieron de los errores de los padres. Ninguno de los padres entró. Ellos entraron, hicieron lo mismo que los padres. Nunca fueron agradecidos con Dios. Entonces, ahí es que le dicen a David, esto es lo que tú tienes que hacer para traer el arca del pacto. Y David, ¿qué hizo? Obedeció al pie de la letra lo que los levitas le dijeron y ellos se encargaron del arca del pacto. Y desde ahí se empezó a recuperar en Israel el linaje sacerdotal, el linaje de los levitas, y el que organizó todo eso fue David. ¿Cómo te explicas eso? Y fue David que retomó las fiestas. Y fue David que retomó los sacrificios. Porque previo a eso, Elí, que era el sacerdote, lo único que existía fue el sacerdote. Y él hacía todo. Se supone que eran los levitas que tenían que encargarse. Ahora, cuando vamos al tiempo de Jesús, se levantaron levitas de lo que había. No había linaje. Mire, eso se perdió. Eso es importante. Porque las 10 tribus se destruyeron. Dentro de las tribus que se destruyeron estaba la tribu de Leví. Estaba la tribu de Aarón. Solamente quedaron 2. Que fue la de José y la de Benjamín. Fue lo que quedó. Entonces, cuando se levanta ese sacerdocio y la carta de Hebreo le dice, no, es que el sacerdocio de Jesús es superior que el de Caifás. Porque tú sabes que ese sacerdocio está corrompido, pero el de Jesús viene desde el cielo. Esto es importante. Por eso es la importancia, valga la redundancia, del nacimiento de Jesús. Los judíos no celebraban nacimiento. Nunca se recordaba el nacimiento de una persona, a menos que fuera una persona importante. No se habla del nacimiento de Abraham. Se habla del nacimiento de Isaac y de Jacob y el de Moisés. Luego usted no sabe el nacimiento de David. El nacimiento de ninguno de los profetas usted no lo sabe. Porque cuando le dice a Jeremías, le dice, no, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Pero no se sabe cómo Jeremías nació, cómo fue la infancia de él, o esos primeros años. Entonces, el nacimiento de Jesús se marca por una característica. Y es una característica similar a la de Moisés. Cuando Moisés nació, ¿qué trataron de hacer con Moisés? Matarlo. Cuando Jesús nació, ¿qué trataron de hacer con Jesús?
¿Mm? Matarlo. Cuando Jesús regresa a Belén, ¿de dónde regresa Jesús? De Egipto. Cuando Jesús va a los 40 días, ¿dónde Jesús fue? Al desierto. ¿Por dónde pasó el pueblo de Israel? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Mire, todo eso está bien calculado. No por hombres. El hombre no tiene la capacidad de hacer eso. Eso fue Dios, al pie de la letra. El mismo Jesús lo planificó a sí mismo. Y él tomó el control de todo para hacerle saber al pueblo de Israel que él era su Salvador. Que él venía al rescate del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que consideraba que no necesitaba rescate por parte de Jesús. Usted sabía eso, ¿verdad? Por eso la narrativa de los sanos no necesitan médicos. Por eso la narrativa de las 99. Por eso la narrativa de yo vine a buscar lo perdido. Porque el pueblo de Israel se consideraba salvo en su propia prudencia. Se consideraban salvos porque supuestamente ellos estaban guardando la ley. Pero el mismo Jesús les demostró que no estaban guardando la ley. Que estaban bien lejos de la ley. Porque se habían justificado a sí mismos. Y la ley se había convertido en un medio supuestamente para llegar a Dios. No para adorar a Dios, no para buscarle en espíritu y en verdad. Eran simplemente rituales religiosos supuestamente para guardar la ley. Pero su corazón estaba lejos porque no lo hacían por agradecimiento. Lo hacían simplemente por una identidad nacional. Lo hacían solamente porque en sí mismos ellos habían entendido que eso era lo que tenían que hacer para ser salvos. Simplemente los sacrificios, simplemente los rituales, aguántese. Aguántese. Pero sacaron a Dios de su vida diaria. Sacaron a Dios de su vida diaria. Dios se convirtió en un método religioso para yo justificarme. Así que yo voy al templo, hago el sacrificio, hago la ofrenda, doy el diezmo y ya soy salvo por dos cosas. Porque estoy guardando la ley, estoy obedeciendo a mis padres y soy parte del templo. Así que estoy como tengo que estar. Pero mi corazón realmente no está ahí. Porque cuando viene lo diario, que tengo diferencias con mi hermano, que tengo que tener misericordia de mi hermano, ahí me aplico la ley en un punto de que yo sí estoy bien delante de Dios porque Dios me ha bendecido materialmente, a ti no, porque tú no estás cumpliendo la ley como Dios manda. Entonces tú no eres superior a mí, yo soy superior a ti. Que es la guerra de Pablo en Gálatas y es la guerra de Pablo en Corintios. Tú puedes tener todas estas cualidades, pero si el amor de Dios no está en ti, no sirves para nada. Igual que muchos cristianos hoy en día. Cuando yo me alegro del mal ajeno, Dios no está en mí. Yo estoy mirando la ley, no estoy mirando a Jesús. Cuando yo siento que todo lo bueno que me pase porque yo soy fiel al Señor y a ti lo malo que te pase porque estás en pecado y tú no acabas de tener la fe que yo tengo, Dios está bien lejos de mí. Y yo ayuno y me purifico para demostrarle a Dios que yo merezco lo que Él me ha dado. Que yo merezco ser salvo. Que yo sí que cuido mi salvación. Por eso ayuno y por eso oro. Y por eso las narrativas de Cristo. El publicano se sentó en la parte de atrás. El fariseo vino al frente. Digno de estar en la presencia de Dios.
Él merecía estar allí. El publicano estaba en el área de los gentiles, siendo judío. Siendo judío, estaba en el atrio de los gentiles, dándose en el pecho, diciendo: yo no merezco que tú me escuches, porque yo sé que mi camino es contrario a tu voluntad. Pero ten misericordia de mí. Y los judíos sabían que eso era lo que Dios esperaba. Ellos lo sabían. Porque Cristo le dice: ¿cuál de los dos fue justificado? Ellos sabían que la misma Misnah y todos los profetas les habían hablado. Aquel fue el justificado. Este no, porque se justificó a sí mismo por sus obras. Ellos lo sabían. Y le contestaron bien al maestro. El publicano se fue el justificado. ¿Y qué el Señor le dice? Vayan y hagan lo mismo. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Yo no voy a hacer eso. Relacionarme con un publicano. Yo y mi testimonio, ¿dónde va a quedar? ¿Qué va a decir la gente de mí? Me van a señalar igual que él, porque el pecado de él se me va a pasar a mí. Esa era la mentalidad. Silla de encarnecedores. ¿Usted se acuerda de eso? No vayas al cine porque eso son sillas de encarnecedores. ¿Qué tú haces en una playa juntándote con esos pecadores? No. Si Cristo viene, te queda. Alaba. Y lo seguimos haciendo hoy. Y lo seguimos haciendo hoy. Y pensamos que son, de hecho, lo propio de la prosperidad la han traído por los pelos para acá. La visión esta psicóloga positivista también la hemos metido en la iglesia. Y la gente se ha justificado a sí mismo. Y no tienen nada que cambiar. Reciben milagro, económicamente le va bien. Cuando económicamente no le va bien, se esconden. Cuando el milagro no ocurre, se esconden. Porque es una especie de negociación con Dios. Piensan que merecen lo que Dios hizo. Y Pablo dice: nadie merece lo que Dios le ha dado. Es por gracia. Cariz. No lo merecemos. Pero Él te lo da. Porque el amor que Él tiene para contigo no emana de lo que tú haces. Emana de Él mismo. Rayos, eso está brutal. Emana de Él mismo. Y lógico, como dice Pablo en 1:12, todo lo que yo he aprendido ha sido porque el Espíritu Santo me lo ha revelado. Y Pablo está hablando a aplicar la ley a la luz de su relación con Cristo. Es como usted dijo los otros días, que si te escondes en un monasterio por allá, no estás bien. Sí. Estás en desobediencia. Estás en desobediencia. Pero ¿qué pasa? Que en un momento, de hecho, no solamente ahora, nosotros los protestantes, previo a los protestantes, cuando nos vamos para la época de los monasterios, de la escolástica, que la gente se separó, se aisló para dedicarse al estudio de la palabra y hay que salir a los monasterios. Las primeras universidades, mi hermano, que todo el mundo, que fue en Etiopía. Etiopía tuvo universidades, pero las principales fueron en la parte norte de Mesopotamia, la parte norte de Europa, que la gente se reunía a estudiar la palabra. Las primeras universidades que se hicieron sobre el mundo fue para estudiar la palabra de Dios. Las raíces de la medicina moderna nacen en los monasterios con Méndez. La alteración genética nace en Méndez. Y los monjes, que eran súper inteligentes, se dedicaban a eso. Porque estaban todo el día en la contemplación. Pero la gente se estaba muriendo allá afuera. La gente perdiéndose y la iglesia encerrada en 4 paredes. Esto no es nuevo. Estamos igual que Israel, tropezando con la misma piedra.
y esperando que Dios venga y haga el trabajo que nos toca a nosotros. Que Dios venga y destruya al mundo. Eso es una visión escénica. Yo lo he explicado muchas veces. Yo una vez traje aquí el libro de los esenios. Ellos en sí mismos se consideraban los hijos de la luz. Así que ellos eran los salvos. Los demás iban para perdición. El que quería ser salvo, sí, que venga aquí, se rige por mis normas, se rige por mis reglas, y si tú sigues estas normas y estas reglas, tú vas a ser salvo. No era por Cristo, era por las normas de la comunidad. Los esenios la fundamentaban en la ley de Moisés. Ellos habían regresado a la senda antigua. Y por eso Pablo en el libro de Gálatas le está diciendo a los judíos, dejen de estar trasteando la ley. Y como yo le decía a ustedes, los modernos que quieren guardar el Shabbat, el sobrino suyo, ¿verdad? El hijo suyo que está con lo del Shabbat. Un día de esto llama o le diga, mira, conseguí un chemor, creo que se llama. Porque si tú vas a guardar el Shabbat, tiene que también saltar el chemor. El chemor se va a encargar de circuncidarlo. A ver lo que él dice. Para que guarde el Shabbat como Dios manda. Por eso es que Pablo le dice, quiera Dios y que no solamente se hagan la circuncisión, sino que se lo corten completo. Para ver si así son salvos. A ver si al ser eunucos son salvos. Porque ahí van a dejar de ver falda. Y se les va a acabar lo que tienen. Porque la circuncisión no salva. La circuncisión era una marca del pacto. Para que el pueblo se acordara de lo que Dios había hecho con ellos. Y que en Dios emanaba la vida. ¿Usted sabía esa parte de la circuncisión? Para los judíos, la vida no emana en la mujer, emana en el hombre. La vida emana del hombre. La circuncisión es una muestra que la vida emana de Dios. De hecho, cuando usted va al proceso ¿cuál es el término? Nada, cuando se da la eyaculación dentro de la vagina, que el esperma empieza su camino hacia el útero, quien sale en busca del óvulo es el esperma. El óvulo de la mujer es quien determina cuál es el espermatozoide fuerte para permitir que lo fertilice. Pero el que va en busca del óvulo es el esperma. Así que el pensamiento son millones. Uno o dos. Pero entonces lo que los judíos piensan es cierto. La vida emana del hombre. Y la vida emana de Dios. Por eso cuando tú te circuncidas, tú tienes que recordar que tú eres un instrumento que Dios usa para dar vida. Pero la vida siempre nace de Él. El pueblo no lo vio así. El pueblo veía la circuncisión como una marca de ser un pueblo selecto y escogido por Dios. De hecho, literalmente en la antigüedad, lo he dicho anteriormente, el único pueblo que se circuncidaban eran los judíos, nadie más. Y que la ciencia ha tratado de todos modos de hacer la vida y no ha podido. ¿No? Pueden sí clonar, hacer la vida como tal. Hasta ahora, para hacer la vida necesitan el esperma. Porque en el esperma está descargado toda la codificación genética del ser humano, el ADN. El ADN del hombre tiene unas instrucciones de la misma manera que el ADN de la mujer. 96.4. Cuando se unen, el cigoto, el ADN automáticamente empieza a funcionar y a dar directrices. Por eso decir que no hay vida ahí es un desastre de los movimientos pro aborto que la ciencia lo ha contrarrestado. Porque en el momento que el ADN empieza a hacer deployment, empieza a dar instrucciones. Se forma el sistema nervioso y automáticamente da instrucciones para pulmón, hígado, corazón, páncreas, cerebro, todo lo que se requiere para el ser humano, la piel, tus dedos, tus ojos, tus labios, tus dientes, todo. Esas instrucciones empiezan a darse en el momento.
y automáticamente ahí empiezan los órganos a formarse y todo el revolú. Los seres humanos han logrado, fuera del útero, recrear la vida. Pero con lo mismo que tiene Sí, con lo mismo, pero sin un útero. Y han podido llegar hasta 6 semanas. Lo que pasa es que hay una ley en la Cámara de los Estados Unidos que prohíbe que el feto pueda vivir más de 6 semanas. Lo prohíbe. No se permite. Se permiten los experimentos hasta las 4 semanas, creo que, o la 5ª semana, tengo que ver la ley. Y de ahí en adelante no se permite. Pero sí lo han logrado. No, totalmente. Necesitan los genes del hombre y de la mujer. Fuera de eso no han podido recrearlo. No. Y la clonación es un disparate. Se ha probado que eso es pura mentira. Nunca existió. ¿Usted sabía eso? Esa oveja nunca existió. Eso fue mentira. La oveja era otra oveja normal. Ese médico perdió todo prestigio y eso fue un desastre lo que él hizo. Porque lo que hizo fue mentir. Él nunca logró clonar nada. Ahora con la tecnología moderna, el tema es diferente. Porque sí se han logrado clonar animales. Y han logrado clonar especies en peligro de extinción. Animales. Sí. Han logrado, de hecho, han logrado revivirlos y que se procreen. Y lo han tirado nuevamente a la naturaleza, para que usted lo sepa. Daniel 12:10. En los últimos tiempos, el hombre jugará a ser Dios. Para que la iglesia esté envuelta en otras cosas. Y no ve lo que está pasando allá afuera. Cristo está a la puerta. Nosotros estamos comiendo de lo que pica el pollo para poder procesar nuestros alimentos. Y no hay excusa delante de Dios, lo he dicho. Por eso la carta de Gálatas es tan importante hoy en día. Porque en Gálatas Pablo está diciendo, si el Espíritu de Dios no está en ti, si el amor de Dios no está en ti, tú estás liquidado. ¿Cómo yo sé que Dios está en mí? ¿Cómo yo lo sé? Ahí que viene Pablo y te da los frutos del Espíritu. Por eso Pablo lo explica. No son todos, es una guía. Porque Pablo lo que está sacando es las cualidades de Jesús. ¿Y cómo yo sé que Dios está en mí? Hay ciertos momentos en particulares en tu vida que como tú lo manejes te darás cuenta. Si toda tu vida tú la construyes alrededor tuyo y tus necesidades, Dios no está en ti. Si se te hace difícil perdonar a tus semejantes, Dios no está en ti. Si se te hace difícil pedir perdón, Dios no está en ti. Podrás tener éxito, podrás ser bien inteligente, podrás ser un buen ciudadano, que te preocupe por los pejos, te preocupa por el vecino, chévere. Pero cuando el vecino te hace la vida imposible, o el perro del vecino viene y te defeca frente a tu casa, y tú quieres matar a ese perro, porque el vecino no hace nada, hasta ahí llegamos. ¿Qué dice el Señor? El Señor lo dijo. Si tú amas a los que te aman, y tú perdonas a los que te perdonan, eso lo hacen los impíos. Alaba. Pero cuando tú amas al que te odia y perdonas al que te repudia, entonces la gente dirá que tú eres mi discípulo. Y si tu vida no es ¿Qué? como ahora mismo que está pasando, hay gente tan agresiva que se pueden matar así porque es racial, que pueden hacer daño, porque uno no tiene derecho a defender. Esa pregunta es excelente, no sé la respuesta. No sé la respuesta. Y te pregunto, porque si uno está en la casa tranquilo, otra, entonces, están atacando ¿Alguien se mete a robar?
Bueno, regularmente hay una, bueno, ese es un mal ejemplo, porque regularmente el pillo que se mete a tu casa a robar, si tú le entregas todo, mira, llévate todo, no me toques la vida, por favor, respeta a mi esposa, respétame a mí, llévate todo lo que tú quieras, porque tú viniste por cosas materiales. Llévate lo que tú quieras, no te voy a mirar, no sé quién tú eres, no me interesa ni me hables, yo no te voy a mirar. Llévate todo lo que tú quieras. Por favor, no me hagas daño ni a mí ni a mi esposa. Llévate todo lo que tú quieras. Y la llave del carro, que están ahí, llévate todo. Regularmente el pillo se va y no pasa nada. La media es cuando la gente se pone nerviosa y se ponen a pelear con el pillo. Entonces el pillo va, recuerde que el que va a robar está escamado y está alerta. Tú llevas 2 sacos, pero preso no va. Pero tú no sabes qué tienen ese tipo de la mente, porque sí, hay pillos que te llevan lo que sea, pero hay otros que quieren violar a tu esposa. Si tú tienes una hija bonita, van a querer violarte a tu hija. Esos casos han ocurrido, pero son bien pocos. Puede ocurrir. Es bien difícil ahí. Es difícil. Pero también usted puede sopesar la vida por encima de cualquier cosa. Lógico, es fácil para el hombre, pero una mujer que es violada, su vida cambia para siempre. Y no se recupera y va a culpar al hombre que no la defendió. Es difícil. Yo entiendo que una manera puede ser predicarle y hablarle del Señor. Nosotros somos una persona cristiana, por favor. No sé. Es que no sé, es bien difícil. Diga. Tan difícil porque si nos vamos a la palabra, el Señor lo dice, no temas al que pueda quitar tu vida. Es fácil, varón, para usted decirlo, pero no es nada. Ese escenario es complicado. No es fácil, pero Yo lo entiendo, pero el Señor está hablando ahí cuando los cristianos van a ser perseguidos por servirle a Él. Porque, por ejemplo, le tengo una. Cristo dijo al que te dé una bofetada, oiga, Cristo le dijo al que te dé una bofetada, por la otra mejilla, ¿verdad? Amén. Eso dice el texto. Y usted hace eso. Y usted lo hace. ya le digo he tenido la necesidad. Ok, Cristo está frente a Caifás. Puede buscarlo en Lucas. Y vino este payaso y le dio una bofeta a Cristo. Y Cristo le dice, ¿por qué me das? ¿En qué yo te he ofendido a ti? Si yo te he ofendido a ti, pon tu queja delante del sumo sacerdote. Si no, ¿por qué me das? ¿Cómo te explica eso? Es difícil. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Le respondió como otra Mm-mm. No, pero tampoco Dios puso la otra mejilla. Lo que le está diciendo es, tú me estás violando mis derechos, tú tienes que respetar mis derechos. Una persona que irrumpe en su casa está violando su derecho. Usted tiene el derecho, y yo lo voy a ser bien sincero, yo no creo en eso, pero si la persona decide, ve que su familia tiene riesgo y la defiende, yo no lo puedo juzgar. Cuando estaba en el templo, él los echó con el templo, lo sacó de allí. Hizo el ladrón a vender todo eso para allá afuera. Y rompió las mesas y le volvió a estar el dinero para allá. Allí, él defendió. Es difícil porque la mayoría de los cristianos dieron su vida por la fe. Yo creo que no ha llegado ni a la casa todavía, ¿verdad? Le dieron una pela y le quitaron lo desbarataron. Lógico, uno también tiene que ser sabio. Usted tiene que proteger su propiedad. Usted tiene que saber dónde usted se mete. A qué hora usted visita diferentes lugares. Número 3, deje de estar aparentando que usted tiene dinero con cosas caras encima. Evite lo que usted se puede evitar. Y si usted va a un lugar, trate de que haya iluminación. Si usted ve algo raro, muévase de ahí, no esté ahí. Tenga cuidado con lo que usted dice, con lo que usted habla, con lo que usted proyecta. Mientras más bajito, pues, de hecho, ¿qué dijo el Señor? Sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente.
O sea, y el sabio cuando ve el mal venir, se evita, o sea, escoja sus amistades, no lleve a todo el mundo a su casa. Y hay cosas que usted puede hacer para protegerse. Y vean los tiempos que estamos viviendo. Lógico, eso no te lleva a la palabra, usted sigue predicando y da testimonio. Pero cuando hablamos de la vida de su familia, usted tiene que protegerla. Usted no puede estar exponiendo a sus hijas, dejando a sus hijas que vayan solas para el concierto de Bad Bunny. Aló. Ah, pero Dios las guarda, Dios está con ella. No, usted es un disparate. Usted tiene que ser, no, porque ahora mismo el bochinche de la señora esa, que le tumbaron de que los 11,000 pesos, es para que su hija de 15 años vaya para el concierto de Bad Bunny. Ese concierto no es para menores de edad, es para mayores de edad. Ya esa señora tiene que estar recibiendo el departamento de la familia. Usted no puede permitir que su hija vaya para allá. Supone que esté el departamento de la familia allí, velando los que van a entrar en ese concierto, que enseñen el ID para que sean mayores de edad. Si usted es menor de edad, se tiene que ir, no puede estar aquí. Aunque venga con el PAI. Tienen que hacerlo. ¿Ves? Entonces, yo no puedo exponer a mis hijas. Yo tengo que protegerlas. Yo no me puedo exponer yo. Yo tengo que, o sea, si yo voy a predicar el evangelio, no hay problema. Porque si por predicar el evangelio tú me das una bofetada, yo lo voy a aguantar. Si por predicar el evangelio tú me vas a dar 3 tiros, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Eso es diferente. Yo no voy a predicar el evangelio con una magnum acá. Ahí yo se la pongo difícil. Ahí es que el Señor dice, témele mejor al que puede matar el alma, que soy yo, no al que puede matar el cuerpo. Porque todos los apóstoles murieron por predicar el evangelio. Inclusive Pablo. Por eso Pablo dice, guardar la ley es fácil, pero el amor y el Espíritu de Cristo te da valentía para enfrentar las persecuciones. Todos estos que te están diciendo que guarde la ley no aguantan ni media bofetada, porque rápido salen corriendo o salen a defenderse y hacerte daño a ti porque le hiciste daño a ellos. Es como yo digo del Islam. El Islam es una religión de paz hasta que usted se vaya en contra de ellos. En el momento que usted haga lo contrario a lo que ellos te dicen, ya tú eres un enemigo que te voy a destruir. Pero nosotros, yo no me meto con nadie. Ahora, tú te metes conmigo, prepárate, que te voy a hacer pedazos. Eso es lo que dice el Islam. ¿Qué dice el cristianismo? No. Por eso el conflicto, aguántese, de Malcolm X con Martin Luther King. Malcolm X decía que Martin Luther King era un servil de los blancos, porque predicaba la no violencia. Y Martin Luther King decía que lo que se tenía que predicar era el amor de Dios. Y con lo que iba a transformar y unificar la nación era su amor. Lo mismo que aplicó Mandela cuando llegó al poder. Ellos creen en la supremacía negra. El Islam americano. Que el Islam americano para los islámicos de Medio Oriente no sirve. Eso es un Islam corrompido. Y no lo quieren allá. Para ir a la Meca tienen que mojar mano como usted no tiene idea. Para que le permitan entrar. Y tienen que ir con 40,000 representaciones, porque si no lo sacan a palo de allí. Porque aquel es un lugar sagrado solamente para los consagrados. Los verdaderos que respetan el Corán como tiene que ser. Eso es para un grupo selecto. ¿Qué dice Pablo en Cristo? No, esto es para todos. Es todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador. Y lo que conlleva aceptar a Cristo, que es una vida transformada, que se marca por lo que el Espíritu Santo va a hacer en ti. No es por ti, no es por lo que tú hagas, es por lo que ya Dios hizo por ti. Así que lo que tú haces por Dios es por agradecimiento a lo que Él te dio, que es la salvación, no es lo material. Como esta gente ahora, vamos a suponer esta gente que está en la guerra y todo, se ponen una bomba y se explotan en el nombre del Señor. Eso yo lo expliqué en Boria Hablamos TV. ¿No lo vio? Para el Islam, todo aquel que no es parte del Islam es impuro y merece la muerte. Inmolarse es aquel que hace el mayor sacrificio para Alá. Si yo me pongo una bomba y me abalanzo contra una persona y los mato a todos,
como ocurrió ayer. Yo no sé si usted sabía que se lanzó, ayer murieron 6 israelitas que estaban paseando por Gaza, se lanzó una bomba y explotaron el vehículo donde estaban los soldados y todos murieron. Para ello, cuando tú matas a los impíos, hay un lugar especial para ti en el cielo y una gran recompensa. Esa recompensa es mayor cuando tú das tu vida por Alá. Cuando tú coges una bomba y te lanzas contra todos esos impuros que están contaminando la creación que es Alá. Para el Corán, la religión pura y perfecta es la de ellos. Todo aquello que no son parte del Islam contaminan la creación, destruyen la creación. Por eso el Islam tiene la responsabilidad de convertirlos todos a ellos al Islam, y el que no acepte la conversión hay que eliminarlo. Ese es el candidato demócrata que escogieron para Nueva York, que es islámico profeso. Busque dentro de la Liga Árabe una comunidad que tenga un líder cristiano, un representante público cristiano. Ninguno. Eso es para el Islam y los líderes religiosos. Irán, ¿verdad? Ahora mismo la moneda de cambio que todo el mundo está hablando de Irán. Irán tiene un líder espiritual. Irán tiene una teología. Dirige a Alá. Y la ley que dirige a Irán es el Corán. En el tiempo de Jesús no había una teocracia. Dije teología, dije teocracia. No existe una teocracia. No existía una teocracia. Lo que se había llegado era un acuerdo que el gobierno civil lo controlaba Roma, pero el gobierno religioso lo controlaba los judíos. Por eso Cristo dice, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Guarda la ley de César y guarda la ley de Dios. Porque en ese momento histórico ya estaba esa división. Entonces Cristo le está diciendo, esto no va a cambiar, esto se queda así. Y es lo que Pablo está explicando en Gálatas. Ya no hay ley. Hemos regresado al tiempo de Abraham. Abraham fue fiel a Dios por la fe, por la obediencia. Y eso le cuenta para ser salvo. Tenemos algo adicional que Abraham no tenía. Tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos su amor en nosotros que nos hace salvos. Y por eso la carta de Gálatas, ¿qué te dice? La ley va a sacar en ti estos frutos carnales. Esto es lo que la ley produce. Pero el Espíritu que Dios te ha dado produce esto, que son las cualidades que Cristo manifestó. Que la abundancia, la templanza, el amor, la paz, la fe. La fe. La fe es un producto del Espíritu, porque Cristo tuvo fe. Preguntas que tengan. Duda, arrepentimiento. Están callados hoy. Están canchados. ¿Y usted que no ha dicho nada? ¿No puede hablar? ¿O no quiere hablar? ¿Ah? ¿No quiere hablar? ¿En serio? Yo lo escucho lo más bien. Dios lo sanó. Duda que usted tenga. Ya, hoy dije que nos vamos temprano hoy, varón. Preguntas que tengan. O sea que ya tienen claro el libro de Gálatas, así que el próximo domingo ustedes lo pueden dar, el libro de Gálatas. Se entiende mejor. Para mí, Gálatas, bueno, para mí la mejor carta es Romano. Romano es quien coge todo esto y lo ivana de una manera espectacular.
Pero Gálatas nos va dando una pincelada. Hay que entender algo. Pablo fue, como siempre he dicho, la intención de Pablo nunca fue estructurar una nueva creencia. Pablo fue poco a poco, según el Espíritu le fue dando y según las situaciones fueron surgiendo. Pablo nos dio los elementos necesarios para que nuestra fe se fundamentara en Jesús. Pablo es el arquitecto de la cristología. Gracias a Pablo conocemos a Jesús como lo conocemos. Si no hubiera sido por Pablo, estaríamos cediendo ante la tentación de los judíos y estuviéramos actualmente con las estructuras judaicas, con las leyes judaicas, que muchas comunidades de fe eso es lo que quieren hacer. Regresarnos a la ley. Y usted no tiene nada que buscar en la ley, absolutamente nada. La ley es una sombra, dice Pablo. La ley era una sombra. O sea, literalmente, Pablo está diciendo, la ley es un reflejo vago de lo que debía de ser. Pero en Cristo tenemos la esencia, tenemos todo. Diga, compadre. La fe fue lo primero que vi. Sí, sí, es la fe. De hecho, también se habla que Noé también fue por la fe. Porque la manera que Dios le habla a Noé y a la manera que Noé responde, Noé no tenía lo que tuvo Adán. Adán hablaba cara a cara con Dios. La gente habla de Moisés que hablaba cara a cara con Dios. La gente se le olvida que Adán hablaba todos los días con Dios. No era un ratito, Moisés era a veces. Pero Adán hablaba todos los días con Dios, cara a cara. Dios lo iba a ver todas las tardes, a conversar con él. La visitaba. Entonces, cuando vemos a Noé, eso se perdió. Noé es uno en medio de un mundo colapsado, porque Génesis 6 dice que el mundo estaba corrompido, se fue barranca abajo. Y de toda esa debacle, que ya vemos cómo el pecado fue contaminando toda la creación, Dios le habló a Moisés y él contestó. Y él no merece, y no había la gente dice, porque ese es el problema de los cristianos modernos. Es que había un corazón dispuesto de Noé a escuchar a Dios. Y ahí es que dañan. No, Noé no estaba listo nada. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque Noé tan pronto bajó del arca del pacto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo un viñedo. Y después del viñedo, ¿qué fue lo otro que hizo? Mire que le dedicó alma y cuerpo para que eso se produjera. Desde que sacó uva, la fermentó y se embojachó como un cerdo. Mira lo santo y puro que era. Entonces la gente minimiza lo que el texto te está diciendo. No fue porque Noé lo mereciera. Lo que usted está viendo ahí es la gracia de Dios. Que a pesar de los defectos humanos, Dios insiste en ayudar al hombre y salvar al hombre. El hombre no merece ser salvo porque ha sido súper malo con Dios. Pero Dios lo ama porque Dios no lo creó para eso. Y de hecho, mira a ver si es así, que borracho se va desnudo y transfiere sobre uno de sus hijos una maldición cuando el que metió las patas fue él. Porque el hijo se rió cuando lo vio desnudo. ¿Y quién era el que estaba borracho como un cerdo? ¿Fuiste tú? Tú expusiste ante tu hijo. El que estuvo mal fuiste tú. ¿Y qué hizo? Culpó al hijo y maldijo al hijo. Dios apoyó eso. Dios no lo apoyó. Entonces luego Dios, ¿qué tiene que hacer? Bregar con Abraham. ¿Y Abraham merecía que Dios lo llamara? No merecía que lo llamara. No fue por él. En una ocasión alguien decía, usted tiene razón. El que escogió al pueblo de Israel fue Dios. Y eso es una realidad. Dios escogió a Israel.
Israel no escogió a Dios. Fue Dios que lo escogió. ¿Y por qué Dios lo escogió? Simple, porque le plació. Porque ese fue el linaje que él quiso escoger para llevar un mensaje a la nación. Y de esa misma promesa es que nace Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 11. Él lo escogió a ellos. Ellos no escogieron a Dios. Si tú quieres cuestionar por qué Dios lo escogió, procura llegar a su presencia. Y cuando estés allá, si tú crees que eso es importante, pregúntale. Pero mire, varón, ¿usted cree que cuando usted llegue allá arriba, usted va a dedicarle el tiempo en esa estupidez? Porque, ¿sabe? Le pido disculpas, es una estupidez. ¿Usted cree que después que usted esté en la presencia de Dios, que usted vea la magnificencia de Dios, que usted vea esa eternidad, que usted se vea de una manera sobrenatural, usted cree que usted se va a acordar de eso? Esas cosas lo que hacen es que ustedes se enfocan. Dios lo escogió porque Dios es amor y yo no merezco. Aplícatelo tú, que como yo hago, yo me lo aplico yo. Yo no soy salvo porque yo lo merezca. Es porque Él me amó, porque a Él le plació. Y así yo me enfoco en eso. Yo no puedo hacer nada para merecer lo que Él haga por mí. Yo estoy en deuda con Él. Yo aprendo a ser agradecido con Dios. Yo estoy en deuda con Él. Ya sea que Él me sane, que Él me bendiga, no me importa. Porque Él me amó. Y para mí su amor y su espíritu vale más que cualquier cosa. Porque lo demás yo lo puedo bregar. Y lo que no puedo, Él me dará la mano para hacerlo.